Iniciemos por acá entonces con la parte 3.1, que sería ya específicamente la conexión de circuitos trifásicos. Entonces, la unidad 3 del curso SA consta entonces de sistemas trifásicos como tales. Acá entonces el 3.1 sería específicamente eso. Conexiones o más bien sistemas generales trifásicos. Sistemas trifásicos. Ok. En síntesis, un sistema trifásico, como son comunes de encontrar a nivel industrial, constan de 3 fuentes, okay, con la misma frecuencia, como lo hemos venido conversando. Vean que no tendría sentido tener un sistema trifásico con 3 fuentes que sean de distinta frecuencia. Por eso es que normalmente vienen del mismo generador. ¿Ok? No tendría sentido porque ya recuerden que cuando nosotros cambiamos de frecuencia en circuitos sin corriente alterna, cambian muchos factores, entre ellos las impedancias. Si tuviésemos 2 fuentes con distinta frecuencia, cada vez que una de las fuentes tenga su valor máximo, las impedancias cambiarán. Entonces tendríamos 3 circuitos distintos. La idea es tener el mismo circuito alimentado por fuentes distintas, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que estar a la misma frecuencia. En este caso particular de los trifásicos, ¿verdad? Tendrán la misma frecuencia, misma amplitud, y distinta fase. En este caso, serán 120 grados. Ok, 120 grados entre cada una de las fases. Ok, eso hace que constructivamente el generador trifásico deba de tener cierta estructura. Déjenme ver si por acá ya lo tengo dibujado, si no lo hacemos. Quizá acá. Ok. Ok, no lo tengo, puede ser. Tampoco. No sé por qué no abren. Virtuales por acá, creo que lo podría tener. Y son... Bueno, está bien. Vamos a hacerlo. Por acá, entonces, para poder representar un sistema trifásico, estaríamos hablando de algo como esto, donde hay una misma sección transversal para todo el generador, un mismo estator se llama, la parte del estator se puede representar de la siguiente forma. Okay, donde esta parte es un material ferromagnético que normalmente se llama o se le da el nombre de estator. Okay. Y como les decía, el asunto es meramente físico, de forma interna, ¿verdad? En el estator. Por lo tanto, tendrá conectores, ¿okay?, que tengan un desfase de aproximadamente 120 grados entre sí. Algo así. Para que cuando el sistema giratorio interno, ¿verdad?, el rotor,
que podría ser algo como esto. Ok, cuando este rotor pase por cada uno de los embobinados, tenga una simetría giratoria, que normalmente esto va a tener como, por decirlo así, un norte y un sur, que y va a girar a través de todos los embobinados. Entonces, si yo rotulo esto de cierta forma que podamos ver cuál es cada fuente, entonces podría, por ejemplo, tomar la primera fuente de esta conexión. Ok, y decir, ok, una de las bobinas la tengo por acá, 120 grados después tengo la otra. Ok, y 120 grados después tengo la tercera. Okay, de forma tal que yo ahora ya tengo 3 salidas del generador desfasadas entre sí. Okay. Cada una de estas pues va a tener un embobinado aquí a través del estator. Y mi dibujo es una representación transversal del mismo. Entonces decimos que esto es una sección transversal. Es como si tomáramos dicho estator y lo cortáramos internamente para poder verlo en una vista lateral. Entonces, otro de los nombres que quería rotular por acá, quizás esto es bueno, ponerlo en el color que viene todo el resto del generador y rotularlo con color azul para que resalte. Este sería entonces la parte rotatoria o rotor, mejor conocido como rotor. Acá podríamos entonces hablar de una conexión A, B y C con un desfase de 120 entre ellos, empezando por A, ¿verdad? Entonces A podría ser la de 0 grados, B la de 120 o menos 120 y C la de menos 200, 240 grados, ¿okay? Para cumplir con el desfase entre todos ellos de 120. Aquí lo que pasa es que, digamos, al girar el rotor, su campo magnético corta el flujo de las 3 bobinas e induce tensiones en ellas, ¿verdad? Entonces, al inducir tensiones en ellas, esas tensiones van a tener las características que queremos, porque él va a girar a una misma velocidad. Al girar a una misma velocidad, todas las fuentes van a tener la misma frecuencia y al pasar en momentos distintos de su giro de 360 por cada bobina, pues entonces va a generar los desfases de dicha fuente de tensión. Acá vean que me está sobrando un punto común entre ellas. Este punto común entre ellas es lo que normalmente conocemos como neutro. ¿Okay? Ese punto común, normalmente rotulado como neutro, es básicamente el otro extremo de cada bobina. Okay, y por acá está haciendo falta una más, que sería esta. Entonces, aquí completamos las 3 terminales del generador. Bueno, vamos a dejarlo así. Esto es, por decirlo así, las 3 salidas o el patillaje de dicha fuente, ¿verdad? Para tener 3 fuentes monofásicas entre cada par de terminales de dicha fuente. ¿Okay? Dado que las bobinas se encuentran 120 grados desfasadas entre sí, las tensiones inducidas en ellos serán iguales en magnitud, pero desfasadas 120. Y puesto que cada bobina puede considerarse un generador monofásico, podría alimentarse un circuito monofásico si así se deseara.
La importancia de esto que es, en un solo dispositivo tenemos varias salidas sencillas o dobles o triples, ¿verdad? No se generan de forma independiente. Normalmente si yo quisiera alimentar una carga monofásica con un generador trifásico lo puedo hacer, simplemente tomo una salida monofásica del mismo y la ventaja que puede tener un generador de este tipo es que casi toda la potencia se distribuye en las tres fases, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, estos son ejemplos, ¿verdad? Comerciales a, por ejemplo, 50 Hz y 60 Hz, ¿ok? Son los dos estándares, ¿verdad? Uno el gringo y el otro el europeo, ¿ok? Este estadounidense y este otro de 50 Hz es en Europa. El resto del mundo simplemente le copia alguno de los dos. Nosotros sabemos que en Costa Rica el que se ha copiado es el sistema estadounidense, que nos va a dar aproximadamente 377 radianes por segundo si lo estimamos como frecuencia angular, mientras que la frecuencia angular de un sistema europeo ronda los 314 radianes por segundo. Estas frecuencias están determinadas por la velocidad de giro del rotor, ¿okay? Que normalmente, ¿verdad? Vamos a decir que podrá girar en sentido horario o en sentido antihorario, y eso nos va a definir una secuencia positiva y una secuencia negativa también para sistemas trifásicos. La potencia instantánea ahora, ¿verdad? Esto es importante resaltarlo. Dejar esto por acá. La salida de ese dispositivo. ¿Okay? Pero todavía falta mencionar un par de cosas. Vean que, por ejemplo, en términos de potencia, ahora instantánea es más constante, ¿verdad? Porque ahora vamos a tener esta situación. Veanlo acá en la salida. ¿Verdad? Si esto fuese la salida de ese generador, cuando llegue tan abajo, perdón, donde, por ejemplo, que no usé por acá, digamos que azul, voy a ponerlo de alguna forma el origen y este es el eje de tiempo. Donde lo que podemos decir es lo siguiente, vean que, bueno, por ejemplo acá hay una que inicia en 0 grados, hay otra que viene con un adelanto de 120 grados y otra que viene con un adelanto de menos 200 o más bien 240 grados. ¿Okay? Entonces ahora, en términos de potencia, vamos a ver que de forma instantánea la carga ahora tiene este pico y cuando ya estuvo bajando tendrá otro que ya está llegando a su cima y cuando este baje tendremos otro que va llegando a su cima. Una vez que ya llegamos al tercero, vendrá aproximándose la señal que inicialmente estuvo en su valor máximo, ¿verdad? Todos estos son valores pico de la señal. Entonces ese valor pico, como ya nosotros sabemos, nos va a dar una potencia promedio más regular, ¿verdad? Más constante para cada carga trifásica. Entonces una de las grandes ventajas que tenemos a la hora de tener sistemas polifásicos con una mayor constancia de la potencia instantánea, ¿verdad? Recuerden que potencia instantánea es la potencia que nosotros medimos en el dominio en tiempo. Si estuviéramos hablando de dominio en frecuencia, tendríamos que hablar de potencia promedio o potencia compleja. En este caso, si nosotros alimentamos mediante un generador trifásico una carga trifásica de motor, ya no tendríamos las vibraciones que, por ejemplo, podría tener un motor monofásico, que eso se traduce en pérdidas de energía y calentamiento. Entonces acá sería, digamos, un sistema motor que va a estar girando de forma más constante, con menos pulsaciones,
y aprovechando de mejor manera la potencia eléctrica, porque es más uniforme ahora, bajan las vibraciones en general de una máquina trifásica. Okay. Otra ventaja constructiva es que un generador de este tipo es más económico, porque estamos aprovechando un único estator para generar 3 fuentes. Y esto implica también una menor cantidad de alambre, una menor cantidad de material ferromagnético. En términos generales se hace más económico. Los circuitos trifásicos en general, que es el tema del día de hoy, se van a componer de una fuente trifásica, de una carga trifásica y de líneas de transmisión. ¿Okay? Entonces vamos a definir esos 3 componentes. ¿Okay? Uno, hemos de tener una fuente trifásica. Dos, por fuerza, debemos hablar de una carga trifásica para que sea un circuito trifásico. Y esta parte, que es quizá la parte que debemos comprender para definir los dos tipos de corrientes y tensiones, es las líneas de transmisión. ¿Ok? Normalmente podríamos ver 2 configuraciones distintas de estas líneas de transmisión. ¿Ok? Esas son ya sea en 3 o 4 hilos. ¿Okay? ¿De qué va a depender dicha configuración? Bueno, pues si es de 3 hilos, quiere decir que no hay una conexión neutral entre la fuente y la carga. Si es de 4 hilos, quiere decir que sí la hay. ¿Ok? Si el sistema fuese completamente balanceado, la corriente que circula por ese neutro sería igual a 0. Si esa es la circunstancia, entonces da igual tenerlo o no tenerlo. El problema es cuando un sistema real es balanceado, pero nosotros sabemos que a nivel real, por más que las cargas se parezcan mucho, tendrán alguna pequeña diferencia, por lo tanto, si se coloca o si se acostumbra a encontrar dichos sistemas con conexiones neutrales. Ahora bien, hay distintas formas también de conectar cargas y fuentes trifásicas. En general, son solo 2, más bien, disculpe, son la conexión en estrella y la conexión en delta. Son exactamente 2 y vamos a proceder a verlas por aparte. Entonces, tipos de conexiones. Son, estas no hace falta numerarlas. Vamos. Sería conexión delta y conexión estrella. ¿Ok? Normalmente van a encontrar en los textos, ya sea del curso o relacionados a la materia de potencia, la conexión delta representada literalmente como la letra griega para expresar un delta o un gradiente, y conexión estrella representada como una Y mayúscula. Entonces serán los 2 tipos de conexiones que encontramos por acá. ¿De qué consta un sistema trifásico? Bueno, pues un sistema trifásico, como ya lo mencionamos, tendrá la fuente, tendrá la carga y además de eso las líneas de transmisión. Vamos a hacer una representación general de la misma, ¿okay? Donde podemos hablar de que tenemos una conexión, que de hecho vamos a ver la primera conexión que existe, que es estrella, para ambos componentes, estrella para fuente y estrella para la carga. Fuente y en carga. Okay, entonces
por ejemplo, si yo quiero representar esto así, tengo que darle vuelta a estos amigos para conectarlo de la siguiente forma. Ok, si nosotros conectamos fuentes en estrella, ellos van a compartir un extremo y el otro extremo, ¿verdad? Claramente este extremo compartido es el que al final de cuentas viene del generador en su terminal de neutro, ¿verdad? Entonces esta podemos rotularla como N, ¿ok? Entonces esta N se conjunta para conectarse con la N de la carga. Ahora bien, cada carga, recuerden que por acá, si lo visualizamos o recordamos el dibujo del generador, era algo así, ¿verdad? Ok, entonces, ahora sí, vienen lo que son las líneas de transmisión, que no es ni más ni menos que un cable que conecta la fuente con la carga. Y vamos a ir rotulando cada una de estas cosas, donde incluso podemos trasladar esta conexión por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es, por decirlo de alguna forma, el generador. Aquí en el medio tendremos las líneas de transmisión. Y a partir de este punto, la carga o las cargas. Entonces, podemos estar hablando, aquí yo tengo una representación de carga que nos puede servir. Sí. Y nuevamente, ¿verdad? Recordemos que el concepto de esto es conexión en estrella en fuente, conexión en estrella en carga. Por lo tanto, se repite el patrón, ¿verdad? Al lado de las cargas tendremos un punto común. ¿Ok? Dicho punto común será el que defina el neutro en esta parte del circuito trifásico. Ok, conjuntamos por acá y listo. Entonces de este lado tenemos la carga trifásica.
Y por acá el generador trifásico. Ok, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Ok, entonces la característica de esto ya a nivel eléctrico es que tenemos la misma magnitud con un desfase de 120 grados. Irá entonces en sentido, sería sentido horario, ¿verdad? Donde tenemos VP menos 240. ¿Ok? Entonces, ahora sí, a nivel de rotulación, A, B, C, A, B, C. Y por acá, N mayúscula del lado de las cargas. Entonces, eso es simplemente nomenclatura utilizada. ¿Cómo se dan las tensiones trifásicas? Representadas en dominio en tiempo. Ven que, por ejemplo, la que va de A a A' dentro del generador será la siguiente. Ven que internamente dentro del generador yo tengo una tensión A a A', ¿verdad? Es lo que está, por ejemplo, conectado aquí entre, bueno, no definí que era A', disculpen, vamos a ponerlo por acá. Si esto es, a ver, espero no equivocarme, si esto es A, esta será entonces A', ponerla en color verde, A', por lo tanto, no, aquí esto hay que hacerlo distinto para que calce. Esto hay que hacerlo acá, digamos, en contraposición, luego B', que sería esta de acá, y en contraposición B, está bien, y A', y entonces esta sería A, y esta es C', para que haya contraposición respecto a C. Entonces, internamente las tensiones trifásicas A' puede visualizarse como un valor pico V sub M coseno de omega T, voltios. La tensión V será V sub M o el valor pico de la señal, coseno de la misma frecuencia, con un desfase de 120 grados en sentido horario, ¿verdad? Voltios. Okay. Y por último, girando el rotor 120 grados más, encontraremos CS', que es V sub M, coseno de la misma frecuencia, menos 240. ¿Ok? Voltios, vean que esto es exactamente lo mismo que tener V sub M, coseno de la misma frecuencia, omega T, más 120. ¿Ok? Tengan claro esta parte, ¿verdad? Que si nos vamos en el sentido antihorario, vamos a encontrar primero a C que a B, ¿ok? Y eso nos va a definir luego, posteriormente, en un giro antihorario, una secuencia negativa de las señales. ¿Ok? En el dominio en frecuencia, estas mismas señales, ¿verdad? Será, por ejemplo, en frecuencia esto es el factor A' igual a VM, un ángulo de 0 grados, voltios. En el dominio en frecuencia esto será VB P' como fasor, V sub M con menos 120 grados, voltios. Y este último, V sub CS' como fasor es V sub M con un ángulo de 120 grados, voltios. Esas son las tres porciones semejantes que se denominan fases dentro de un generador trifásico. ¿Okay?
Como les decía, existe lo que llamamos diagrama fasorial de secuencia positiva y diagrama fasorial de secuencia negativa. Lo que indica esto es en qué sentido estamos viendo la secuencia de giro del rotor. Entonces, si el rotor gira en sentido horario, vamos a encontrar la secuencia positiva, que sería diagrama fasorial de secuencia positiva. Y si esta secuencia positiva es con 120 grados, indica que es balanceado. Entonces, vamos a ver, si yo tengo por acá, partiendo del origen, digamos, la tensión o el fasor V, A', 120 grados después, en sentido antihorario, en sentido horario, vamos a encontrar el fasor VBB. Okay, VBB, espera por acá, digamos. Y 120 grados después, encontraremos al fasor VC en secuencia positiva. ¿Okay? Esto quiere decir entonces, ¿verdad?, que la secuencia positiva es A, B, C. ¿Ok? Donde cada quien tendrá un desfase entre sí. Acá hay menos 120 grados. Acá hay otros menos 120 grados. Y por supuesto acá hay 120 grados desde el origen. ¿Ok? Entonces esto irá leído en este sentido. ¿Qué nos da entonces la secuencia positiva? La secuencia positiva se puede resumir en que VA, vamos a dejarla solo como VA porque ya no tiene sentido A', V sub M en 0 grados, VB, V sub M en menos 120 grados y V sub C en menos 240 o 120 positivo. ¿Okay? A este nivel es secuencia positiva balanceada. Si yo sumo estos fasores de acá, estos tres fasores, yo hago la sumatoria fasorial de VA más VB más VC, esto debería darme 0 voltios, ¿ok? En total. Esto es, vamos a ver, a factor común V sub M. Si yo traduzco este 0, pues lo que me va a dar es un 1 en el origen, ¿ok? Sin parte imaginaria. Si yo paso 1 con ángulo de menos 120 a su representación rectangular, estaría hablando de menos 0.5 menos J, aproximadamente 0.87, ¿verdad? Solo pueden, es nada más de meter la calculadora o hacer el cálculo de este fasor, que es 1 con ángulo de menos 120. Y si a esto le sumo el otro, ¿verdad? Ven que tendrá una componente real negativa y una componente imaginaria positiva. Entonces estamos hablando de que esto es menos 0.5 más J 0.87, pasando 1 ángulo de 120. Todo esto debería darnos 0. Si lo visualizamos acá internamente,
este J 0.87 se nos va con este J 0.87 y menos 0.5 menos 0.5 menos 1 más 1, esto entonces dará 0 voltios. Las tres fases sumadas, secuencia positiva A, B, C. Ahora bien, ¿cómo es el diagrama de secuencia negativa? Simplemente se toma en el otro sentido giratorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora vamos a encontrar primero a C que a B. Entonces, si encontramos primero a C que a B, tendremos que invertir a dichas componentes en el diagrama fasorial acá. ¿Okay? Nuevamente en sentido horario, ¿verdad? Es decir, ¿qué me encuentro primero? Pues me encontraré primero a C en el sentido horario. Entonces, C será ahora menos 120 y B será menos 240 o 120 positivo. Si la sumo también me dará 0 porque son exactamente los mismos componentes, solo que ahora encuentro una primero que la otra. Esto sobra. Y defino a la secuencia negativa como, como la puse acá arriba, como ACB. Ok, ¿dudas hasta acá, chicos? Creo que no, profe. No. Ok, entonces, si yo tengo señales de este tipo, donde digo, ok, si tengo 3 señales, como las siguientes, entonces esto es VA igual a 200 coseno de omega t más 10 grados, VB igual a 200 coseno de omega t menos 230 grados, y VC menos 110 grados. Ok. ¿Cuál es la secuencia de fase? ¿Sería ABC o ACB? ¿Cómo sería, chicos? ACB. Correcto, vean que si partimos de A, ¿verdad? A es un fasor, A es un fasor V sub A igual a, bueno, acá está, aquí tengo un pequeño errorcito, ¿verdad? Vean que si doy esto en el dominio del tiempo, habíamos quedado en que era letra, bueno, escrita acá. Entonces esto es V sub A, V sub B, V sub C. Entonces el fasor será 200 con ángulo de 10. Esto nos lleva a dibujarlo como por acá.
por acá 10 grados y esto es 200. Ese es VA. Luego VB factorialmente es 200 ahora menos 230. Por lo tanto, esa la encontraremos de este lado. Y ya con eso se resuelve, ¿verdad? Es 200 y esto es VB, VA. Entonces a partir de acá, menos 180, menos 230 grados. ¿Ok? Finalizando con C. ¿Okay? C estará más o menos por acá. Menos 110 grados. Entonces, la respuesta es secuencia negativa ACB. ¿Okay? Bueno, esa es la parte, digamos, introductoria para trifásicos, ¿verdad?